Sean bienvenidos. Mi nombre es Antonio Guardado y soy estudiante de la Universidad Don Bosco. Bueno, en este momento vamos a ver el tema razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Procedemos a ir a la ficha. Creo conveniente ver la definición primero antes de hacer el problema inicial. Dice, si se conocen las medidas de los lados de un triángulo rectángulo, puede calcularse las razones trigonométricas seno, coseno y tangente de uno de sus ángulos agudos, identificando la medida de la hipotenusa del lado opuesto y del adyacente de dicho ángulo, y luego calculando las razones como se definieron en la clase 1.1, que es lo que vimos en el video pasado. Nos piden determine las tres razones trigonométricas para el ángulo alfa y teta. Nos dice un comentario. Hay que tener cuidado de elegir el lado opuesto y el adyacente del ángulo. Por ejemplo, en el triángulo ABC, el opuesto de teta es AB y el adyacente de teta es BC. Hay que tener cuidado. Es de ver la posición del ángulo y seguir las reglas que les he mencionado, que ya las vamos a volver a repasar. Solución. Aquí tenemos el literal A. Nos dice, calculemos las razones trigonométricas. El seno es opuesto sobre hipotenusa. Primero identifiquemos los lados del triángulo rectángulo de la literal A. El lado que está enfrente del ángulo es el opuesto y el que está enfrente del ángulo recto es la hipotenusa y el que sobra es el adyacente. Bien, entonces sabemos que el lado opuesto es 4, la hipotenusa es 5 y el lado adyacente es 3. Seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. Entonces sería 4 sobre 5, 4 quintos. Coseno, ¿qué era coseno? Es adyacente sobre hipotenusa. Adyacente tiene un valor de 3 y la hipotenusa tiene un valor de 5. Entonces sería 3 quintos. Tangente. Tangente es opuesto sobre adyacente. Opuesto tiene un valor de 4 y adyacente tiene un valor de 3. Y así nos quedaría las respuestas como podemos observar. Tenemos un seno de alfa es igual a 4 quintos, el coseno de alfa es igual a 3 quintos y la tangente de alfa es igual a 4 tercios. Lado B. Aquí es diferente. ¿Por qué? Me vas a decir, estamos viendo con respecto a este ángulo. Entonces, hay que tener mucho ojo. Porque el ángulo que está arriba no es este el que estamos analizando. Entonces, vamos a identificar los lados otra vez. ¿Recuerdas? ¿Cuál es el lado que está enfrente del ángulo que nos dan? Es este, ¿verdad? Es el 4. El lado opuesto tiene un valor de 4. El que está enfrente del ángulo recto es la hipotenusa. Y aquí tenemos que la hipotenusa tiene un valor de 2 por raíz de 13. Y el que sobra obviamente es el lado adyacente que tiene un valor de 6. Y el adyacente es el que está a la par del ángulo, pero que no es la hipotenusa. Entonces, ya una vez identificado los lados, procedemos a calcular las razones trigonométricas. Seno de teta. Seno de teta es igual a opuesto sobre hipotenusa. Opuesto es 4, hipotenusa es 2 por raíz de 13. Entonces la respuesta sería 4 sobre 2 por raíz de 13. Pero aquí, si se pueden fijar, aquí podemos seguir desarrollando la expresión. Y 4 sobre 2 es igual a 2. Entonces nos quedaría 2 sobre raíz de 13. Pero también podemos simplificarlo todavía más, aplicando racionalización. Y lo que vamos a hacer es multiplicar la misma raíz que tenemos en el denominador
lo tenemos que multiplicar en el numerador y en el denominador, como podemos observar. Al multiplicar las dos raíces abajo se hace igual a 1. Entonces es como que quitemos la raíz básicamente y quedaría solo el 13. Y aquí sí se multiplican. Y nos quedaría un valor de seno de 2 por raíz de 13 sobre 13. Ya racionalizando. El coseno de teta. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. El adyacente dijimos que era 6 y la hipotenusa es 2 por raíz de 13. Lo planteamos aquí. Se puede todavía simplificar más. 6 sobre 2 es igual a 3. Y como podemos ver, si racionalizamos otra vez, nos queda un resultado de 3 por raíz de 13 sobre 13. Y vamos a calcular la tangente de teta. La tangente es opuesto sobre adyacente. El opuesto es 4 y el adyacente es 6. Nos da un valor de 4 sobre 6. Ya sacándole la mitad de cada uno, quedaría a 2 tercios. Y aquí tenemos un comentario. Recuerda que para racionalizar una fracción se multiplica y divide por el radical que aparece en el denominador de la fracción. ¿Qué es lo que realizamos, verdad? Y básicamente es lo que se realiza, ¿verdad? Primero se identifica los lados, la hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto. Luego recordamos las razones trigonométricas y posteriormente realizamos los cálculos respectivos, ¿verdad? Y aquí tenemos unos problemas muy interesantes. Vamos a ver unas nuevas cosas en los problemas, ya vamos a ver. Dice, para cada uno de los siguientes triángulos calcula las razones trigonométricas seno de teta, coseno de teta y tangente de teta. Simplifica o racionaliza cuando sea posible. Aquí ya sabemos qué es seno de teta, coseno de teta y tangente de teta. Entonces lo que vamos a hacer es solo identificar los lados y vamos a calcular, ¿verdad? Aquí tenemos el ángulo teta. Entonces el que está enfrente de él es el opuesto y el que está enfrente del ángulo recto es la hipotenusa. Entonces el seno sería 12 sobre 13. Coseno adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es 5 y la hipotenusa es 13. Nos quedaría el valor de 5 sobre 13. La tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces sería 12 sobre 5. Y básicamente eso serían los mismos cálculos para cada uno. Lo que vamos a hacer es solo identificar. Ya ustedes lo comprueban, ¿verdad? Si es verdad lo que estamos diciendo. Aquí identificamos teta. El que está enfrente del ángulo es el opuesto. El que está enfrente del ángulo recto es la hipotenusa y el que sobra es el adyacente o es el lado que está a la par del ángulo que no es la hipotenusa. Y en el C se torna una posición diferente, pero es lo mismo, solo identificamos el ángulo, vemos cuál está enfrente de él, entonces eso quiere decir que es el opuesto. El que está enfrente del ángulo recto, que es este, es la hipotenusa y el que sobra es el adyacente. Es la misma lógica. De ahí aplicamos las razones trigonométricas y se racionaliza si es posible, ¿verdad? 2, literal 2, dice, se definen las razones trigonométricas cosecante, secante y cotangente de un ángulo agudo teta, denotadas por cosecante de teta, secante de teta y cotangente de teta, respectivamente. Y lo que vamos a ver es que se invierten aquí, en este caso, digamos, el seno, el cosecante es el inverso al seno. El coseno es el inverso al secante y la cotangente es el inverso de la tangente. ¿Por qué? Porque digamos, por ejemplo, en el seno primero es opuesto sobre hipotenusa. En la cosecante primero es hipotenusa sobre opuesto. Entonces se intercalan, ¿verdad? Las cosas. Pero eso es fácil, solo identificamos, ¿verdad? Los lados y solo sustituimos. Se aplica lo mismo.
Y entonces nos piden calcular las razones trigonométricas de estos mismos que habíamos calculado. Y aquí se los dejo. Vamos a decir uno, por ejemplo. Cosecante es hipotenusa sobre opuesto. La hipotenusa es 13 y el opuesto es 12. Secante, hipotenusa sobre adyacente. La hipotenusa es 13 y el adyacente es 5. Cotangente es adyacente sobre opuesto. Y el adyacente es 5 y el opuesto es 12. Y así se aplica para estos dos también. Fácilmente. Y ahora vamos a ver algo un poco interesante. Dice, en base a la definición del problema 2 demuestra que la coseta t de teta es igual a 1 sobre seno de teta. Y así para la secante y la cotangente. Y es como lo que les dije, es el inverso. Y aquí vamos a ver por qué. Vaya, tenemos esta ecuación. Cosecante de teta es igual a 1 sobre seno de teta. Entonces lo que hacemos aquí es, aquí en seno de teta sustituimos cabal la razón trigonométrica. Entonces sería 1 sobre opuesto sobre hipotenusa. Pasamos la hipotenusa hacia arriba y el opuesto se queda abajo. Y queda hipotenusa sobre opuesto. ¿Qué pasó ahí? Ah, queda igual que la cosecante. Veamos el otro, secante. 1 sobre coseno de teta. ¿Qué pasa si hacemos eso? 1 sobre adyacente entre hipotenusa. Pasamos la hipotenusa hacia arriba, el adyacente se queda abajo, queda igual a hipotenusa sobre adyacente. ¿Y cuál es esa? Es la secante. Y finalmente para la cotangente, que es 1 sobre tangente de teta. 1 sobre opuesto sobre adyacente. Pasamos la adyacente arriba, el opuesto se queda abajo y que nos quedaría cotangente de teta es igual a adyacente sobre opuesto. Y es lo mismo. Básicamente lo que les quiero decir de que esto sí es verdadero y sí aplica. Porque si le agregamos un 1 es como que digamos el inverso, ¿verdad? Por eso les decía que era el inverso. Y bueno, esta es la clase de hoy. Lo que aprendimos es, una vez identificado los lados del triángulo rectángulo, nosotros le sacamos las razones trigonométricas. Les recomiendo aprendérselas para realizar dichos ejercicios. Y aquí vimos el seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Y aquí, si se fijan, es necesario memorizarlas porque es importante, ¿verdad? Pero como les había dicho, si se aprenden el seno, el coseno y el tangente, pueden aprenderse la cosecante y la secante y la cotangente. Porque es lo inverso. Si se saben que el seno es opuesto sobre hipotenusa y como la cosecante es el inverso del seno, entonces solo lo cambia los lados. Y entonces sería hipotenusa sobre opuesto. Pueden verlo de esa manera o pueden buscar otros trucos, ¿verdad? Para poder memorizárselo. Pero esa es la lógica. Bien. Y esta ha sido la clase de razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Muchas gracias por su atención.